días que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parece una fantasía que alcanzarte yo nunca podría. Y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Y nada en el mundo tiene más. Así es este amor. Alguien lo declara fuerte. No me cansaré de repetírtelo. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. ¿Lo declara? No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Así Déjame decirte que te quiero. Déjame decirte que te quiero. Déjame decirte que te quiero. Hace un par de años, ya hace un bastante par de años, yo lo decía y me sorprendía que mis hermanos Orellana me dijeran que en el aniversario de ellos de bodas cantaban esta canción. Y yo siempre he tenido claro esto, y por eso le decía a Angie que subiera a cantar conmigo esto. Que aunque sé que ellos lo hicieron primero, pero nosotros decíamos y lo hemos dicho durante mucho tiempo, esa es nuestra canción. Es nuestra canción. Y tal cual, así como hace 11 años exactamente, dejamos de que en efecto sea el amor de Dios quien pueda llenar nuestro corazón para poder amar al otro. Siempre han habido situaciones en las cuales Dios siempre nos ha sacado adelante. Y recordar eso en un día como hoy, porque hoy es 14 de febrero y todo el mundo celebra el amor y la amistad, para mí es un privilegio enorme y es un honor poder compartir el llamado al pastorado con la persona que Dios me ha dado. Es bien gracioso porque siempre lo vimos con estos ojos, decir, ok, yo soy el pastor, pero
en el transcurso del tiempo ella se dio cuenta de que no es yo soy el pastor, somos los pastores. Y por eso, tomando a referencia y el hecho de que es un día muy especial, le robo 2 minutos más del tiempo porque yo sí le quiero cantar a mi esposo. Así que solo le canto nuevamente la estrofa que más me gusta de todo esto. Y es la parte del segunda estrofa para eso. Así que vení para acá, mi amor, te voy a cantar. No, ¿para qué quiere mariachis? Aquí estoy yo. Pero sí. Pero sí me acuerdo de esa parte y eso es un testimonio real. Me rompí todas las reglas de la iglesia para cantarle esto a ella, y ella sabía que era para ella, aunque sabíamos que no lo podía hacer por una sencilla razón, porque era el tiempo de la ofrenda. Pero aún así yo siempre tengo claro esto: tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parece una fantasía que alcanzarte yo nunca podría. Y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor Que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá. Se mira pasión. Déjame decirte que te quiero. Pero a pesar de todo, pues este día honramos y glorificamos el amor más grande que podemos tener, que es el amor de Dios. Él no solamente dio su vida por nosotros, sino que nos ha regalado algo tan maravilloso que es la vida eterna. Después de aquí vamos a estar allá en lo alto, celebrándole, cantándole a nuestro Señor de gloria en gloria, allá en esas mansiones gloriosas que Él está preparando para cada uno de nosotros. Así que en esta hora también vamos a orar. Vamos a agradecerle el amor que Él ha dado por nosotros. Vamos a decirle: papito lindo, gracias Señor por tu amor. Gracias porque no somos merecedores de nada de lo que tú nos has regalado, Señor. Pero te damos gloria y honra, Señor bendito, porque tú nos has dado tanto sin merecerlo. Señor, tu misericordia es nueva cada día, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has amado primero. Porque antes de nacer, Señor, en el vientre de nuestra madre, tú ya tenías un propósito para nosotros. Gracias, Señor, por ese amor infinito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú no ves nuestro pecado, tú no ves nuestro error. Ves ese corazón que tenemos, Señor, el cual tú conoces, Señor, el cual tú conoces. Ese corazón, Padre Celestial, y lo llenas de amor, Señor. Cuando nos hemos sentido que el mundo no nos ama, Señor, que el mundo nos ha dado la espalda, que nuestra familia nos ha dejado, Señor, tú nos levantas nuevamente. Y eso es lo que te damos gracias esta tarde, Padre bendito. Pero también hay peticiones, Señor, en nuestro corazón que queremos ponerte delante de ti. Pedimos primeramente por la familia, Señor. Pedimos primeramente por esos hogares, Padre Celestial, por esas familias, por esos matrimonios, Señor. Te damos gracias por la familia Orellana, Señor. Bendígalos grandemente, Padre Celestial. Siga usándolos usted como a usted le plazca. Que sea en el medio que tú utilices, Señor, para que parejas, para que hogares, para que familias puedan tener
un conocimiento más de ti, Señor, para que puedan fortalecerse esos lazos de familia, Padre bendito. Gracias te damos por esa familia, Señor, porque tú los has traído desde lejos, Padre bendito, y han sido una bendición a esta casa, han sido una bendición a esta iglesia, Señor. Te pido por cada familia, Señor, por cada persona en esta tarde que quizás no recibió un obsequio, Señor, como el mundo lo plasma, pero, Señor, recibimos ese fuerte abrazo. Y le pido en esta tarde, hermano, abrácese, cruce sus brazos, abrácese y sienta que ese es el abrazo de nuestro Padre Celestial, que ese es el abrazo que nos está dando nuestro papito chulo, que nos dice yo te amo, que nos dice no te olvides que yo sí te he amado de verdad. Ese es su abrazo, el abrazo del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has permitido llegar hasta este día con un propósito. Gracias porque a pesar de lo que el mundo celebra, nosotros conocemos el verdadero amor y ese es el tuyo, Señor. Te damos toda honra, te damos toda gloria, Padre bendito. Iglesia, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Alguien dice amén. Y a pesar de, en efecto, dificultades y pruebas que todos tenemos que vivir, Él nos ha dado la oportunidad de seguir adelante. Privilegio para mí poder presentar nuevamente a mi hermana Irma, a mi hermano Francisco, que es quien nos va a llevar en la siguiente conferencia, así que le invito a recíbamelos por favor con un fuerte aplauso. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos. Qué bonito. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y aquí está. Bienvenidos a todos, también aquellos que están en línea. No se imaginan de lo que se pierden, porque aquí vamos más allá. Hay momentos en los que podemos compartir algo más profundo que ustedes no lo alcanzan a ver en línea. Y es porque en la presencia de Dios vamos más allá. Él nos lleva a lugares más altos. Y amén. Buenas noches a todos, amigos y hermanos. Hoy es la tercera sesión. Ajá. Tercer día. Tercer día. No hay nada más precioso que estar en este lugar. Los felicitamos por haberse hecho presentes. Han elegido el mejor lugar que Dios tiene para cada uno. También los en línea, los bendecimos y los felicitamos. Que el Dios Todopoderoso los colme de mucha bendición. Amén. Pónganse cómodos, sentaditos ahí, que aquí no seguimos tanto protocolo. Aquí buscamos la presencia de Dios y Dios quiere que estemos confortables y que nos dediquemos tiempo el uno al otro. Por favor, yo les pido a las parejas que se sienten juntos, que se sienten a la par, que es de mucha bendición. Miren qué bonito el gesto del pastor, que él está dispuesto siempre a seguir caminando y ha reconocido que el llamado no ha sido solo para él, sino que es para su esposa también. Es su familia. Hay mucho que los pastores pasan a veces que nosotros, la iglesia, los que estamos sentados, no nos damos cuenta. Y es que la familia es sacrificada. La familia del pastor siempre es sacrificada porque el pastor tiene que salir a cualquier hora, a cualquier parte, y deja a su familia y deja a su esposa cuidando a los niños. Así que tenemos que ser agradecidos también.
Amén. Hoy vamos a los temas 4 y 5. El 4, el perdón. El tema número 5, sobreponiéndonos a la vergüenza o a sentimientos de inferioridad. Así es, hermanos, siempre les repito, vamos a estar leyendo bastante, porque nosotros todo esto que estamos impartiendo no lo aprendimos en la universidad ni lo conocemos de memoria. No somos muy elocuentes, pero sí lo que les traemos es experiencia propia. Nosotros no lo aprendimos en la universidad ni hemos ido a un colegio de teología, pero sí hemos aprendido como matrimonio. Y ahí vamos a estar compartiendo en un rato más, un poco más de nuestra vida privada. Y es algo que nos ha enseñado y hemos aprendido mucho de ello. Leamos en Mateo 18. Perdón. Me faltaba algo que decirles. Perdón, Se me adelantó. ¿Han oído ustedes que no hay otra institución que provea más oportunidades de pedir perdón que las que nos da el matrimonio? El perdón es indispensable en las parejas, ¿no es así? Así es. Es indispensable para mantenernos unidos en amor, paz, gozo, armonía y sobre todo bendecidos de gran manera. Amén, amén. Leamos Mateo 18, 21 y 22. Guarden estas citas bíblicas porque vamos a seguir hablando de ellos más adelante. Del 21-22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí vemos que Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces tiene que perdonar. Cuando el Señor le responde, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Pienso yo que está diciendo, tienes que perdonar todas las veces que sea necesario, porque si nos ponemos a contar, vamos a perder la cuenta. El arrepentimiento vimos en el primer estudio que es una palabra que tiene mucho poder, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque es lo que nos conduce a pedir perdón. A pedir perdón. En Mateo 6:33 dice, leámoslo. Dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén, amén. En esos versos hay una clave para gozar del reino de Dios en toda su plenitud. Que busquemos del reino de Dios, pero no se queda ahí nomás. Sigue, y su justicia. Vemos que ahí está la clave principal para recibir las bendiciones del Rey. En el matrimonio no hay nada que nos robe más que lo que nos roba la falta de perdón. Perdemos mucho. Es un robo prácticamente.
Vemos lo que dice Marcos. Veamos lo que dice Marcos 11, del 24 al 26. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Aquí vemos que por más que oremos y oremos, incluso ayunemos, si estamos resentidos y no perdonamos, Dios no nos va a responder nuestras oraciones. Porque en otro versículo, en otra cita bíblica dice que sacrificios no quiero, quiero tu corazón. Y la falta de perdón está en su corazón. Amén. Perdonar es una decisión bien importante con todas nuestras relaciones, pero más que todo con nuestro matrimonio. Porque tenemos que hacerlo con más frecuencia. Así es, la persona que más ofendemos es la que tenemos a la par. Y vamos a tener muchas oportunidades. No basemos el perdón en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos probablemente nos van a decir que no. Eso que me hizo no tiene perdón. Y no vamos a sentir deseos de perdonar. Sí, probablemente mis sentimientos me digan que sí, porque soy cristiana, ¿verdad? Y conozco la palabra de Dios. Pero lo más probable es que me digan que no, porque me hirió mucho. Mientras que cuando yo por obediencia decido perdonar, a la larga voy a ver el resultado. Quizá no lo pueda sentir hoy, quizá no lo sienta mañana, pero yo decidí perdonar y cuando tomé esa decisión, abrí puertas de bendición. Se Amén. siente paz cuando uno perdona. Las bendiciones que la palabra de Dios nos prometió que van a ser añadidas. Cuando busquemos el reino de Dios y su justicia. Dios es justo. Dios es justo. Nosotros conocimos una pareja que eran hijos. Ella era hija de pastores. Estaban ministrando al frente en el altar. Y por A o B razón, no sé exactamente en qué falló el esposo, pero la esposa se deslizó y cometió adulterio. Y inmediatamente se dio cuenta, hija de pastor, ministrando en el altar. Se dio cuenta ella que había pecado y que había cometido una falta grave. Y se arrepintió y no lo pudo callar y tuvo que confesar a su esposo lo que había hecho. Se metió con otro hombre. Este hombre se le vino el mundo abajo. Se le fue todo abajo. Y salió desesperado, manejando. Tenían un ministerio, tenían 3 hijos, como de 12, 9 y 6 por ahí, o 15, 12 y 9, algo así tenían. 3 hijos. Y
Él salió desesperado, manejando, sin rumbo, no sabía dónde ir, ni qué hacer, ni loco, como loco. Pero llegó un momento en que él pensó en un buen amigo que lo escuchó y le dijo: Roberto, ¿quién más sabe de esto? ¿Alguien más sabe de esto? Porque ustedes saben que cuando eso sucede dentro de un ministerio, en una iglesia, la destrucción no es solamente para ese hogar, sino que también para el ministerio. Y le dice, Roberto, ¿quién más sabe? Nadie más sabe. Él se andaba ahogando desesperadamente. Iba desesperado. Y le dice, no le digas a nadie más. Como lo que hablábamos el jueves pasado, que hay momentos en los que hay que callar y esperar para pensar bien y tomar buenas decisiones, porque las decisiones a la ligera no ayudan. Y bueno, no se fue de casa, siguió en casa, habían niños y los niños no sabían lo que estaba pasando. Y hablando, conversando diariamente, 2, 3 veces al día, no sé cuántas veces, porque era un dolor inmenso el que él tenía. Era su hogar que estaba en juego. Y le dice su amigo, el consejero, le dice, Roberto, tienes 2 opciones. Una, separarte, destruir la familia, quebrar tu familia. 2, perdonarla. ¿Y qué pasó con esta mujer? No fue solamente el adulterio, habían consecuencias. Y son consecuencias que ustedes saben que Dios nos puede perdonar, pero hay consecuencias que tenemos que pagar. Pocos días después supo que estaba embarazada y no era de su esposo. Pero así le dijo el consejero, esas son las 2 decisiones, las 2 opciones que tienes. O la perdonas y restauras tu familia. Ella estaba arrepentida, ella confesó su pecado, pero tenía que pagar las consecuencias de su pecado. Ella pidió perdón, pero el hecho de haber pedido perdón no significa que el bebé, que la panza no le iba a crecer. El bebé, el producto de su pecado, iba a nacer. Y ese hombre era un ministro de Dios y tomó la decisión de perdonarla. No fue fácil. Lloró. Un hombre lloró. Lloró de dolor por la traición, pero decidió perdonarla. Y a los 3 hijos que tenía les dijo, vamos a ir a la tienda, vamos a comprar, su mamá nos va a dar un hermanito, nos va a dar un bebé, les va a dar un hermanito. Vamos a ir a comprar, cada uno de ustedes va a escoger un regalito para darle a su hermanito. Hizo un gesto tan hermoso. Los llevó a comprar, regresaron a casa y los acostó en una cama, a todos, a la esposa y a los 3 hijos. Y los cubrió con una sábana blanca y los bendijo. A mí me compunge porque yo puedo sentir el dolor de ese hombre. Pero él no quería quebrar su familia.
Él no quería destruir su familia. Él escogió perdonar y restaurar su familia. Es algo muy hermoso. Y en este tiempo donde hay muchos matrimonios desechables, donde hay muchos hijos y familias rotas, inseguros por la falta de un padre o por la falta de una madre que deja a los hijos con el padre y se va con otro. En este mundo es indispensable el perdón. Y este hombre escogió perdonarla. Ese es el verdadero amor, como el amor que tuvo Jesús por su amada iglesia. Es algo muy hermoso. Cada vez que yo lo cuento, no fui yo, no fuimos nosotros, pero me pongo en ese lugar y me compunge. Más tarde el bebé nació y el esposo lo reconoció como hijo propio. Crecieron, ese hijo ya tiene más de 20 años, pero en su adolescencia ese era el hijo más orgulloso de la familia que tenían. El muchacho expresaba el orgullo de ser un hijo de Roberto. En este momento no me acuerdo su apellido, pero él decía, somos una familia y somos una familia bendecida. Y hablaba con mucha seguridad. Hablaba con mucha seguridad el muchacho. Y él esta familia tuvo que irse porque la iglesia no los quería. Ella era una cualquiera, pero el esposo decidió perdonarla y restauró su hogar. Se fueron a otro estado y ahora viajan y cuentan su testimonio y le dicen al pueblo y a los matrimonios, si Dios restauró mi hogar, va a restaurar el tuyo también, no importa lo que estés pasando. Amén. Amén. Sí, hermanos. Todo esto que nosotros estamos compartiendo hacia ustedes, porque no queremos que las familias se rompan. No queremos que una jovencita o un jovencito cuando se case caiga en esto. Es doloroso. No sé realmente hasta dónde puede llegar uno, el hombre o la mujer. Pero sí podemos ver ese dolor que sintió este hombre, pero decidió perdonar a su esposa. Decidió restaurar su hogar, porque al contrario, esos hijos, ¿dónde pararían? Ya una pareja o una mujer que ya lleva hijos tiene que pensarlo muy bien para volverse a juntar con alguien más. ¿Por qué? Porque no todos los padres o no todas las madres tratan con cariño a estos hijos que no son de ellos. Y es por esa razón que Dios nos ha puesto en el camino para que compartamos todo ello. Para que no sigamos viendo esta familia rota, los hijos perdidos, sin padre y sin madre, por un padre o una madre que no quisieron ponerse de acuerdo, no quisieron perdonarse.
El perdón, como decíamos, es una decisión. Tomemos responsabilidad de nuestras acciones. Preguntémonos en qué fallé yo. ¿Qué hice yo para caer en ello? Pidamos perdón el uno al otro. Arreglemos nuestras cuentas antes de que sea tarde. Contamos con ahora, no el mañana. Quizá esta noche nos lleve el Señor, y si no nos hemos perdonado, ¿qué es lo que va a pasar? No nos van a recibir ahí arriba. Leamos Efesios 4 del 25 al 26. No perdamos esta lectura porque tenemos varios versículos aquí. Y dice la palabra de Dios: por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios es que seamos honestos, que tomemos responsabilidad de nuestras acciones, porque ya no somos dos en nuestro matrimonio. Y que es normal que no estemos de acuerdo en todo, es bien normal, pero que no pequemos. La falta de perdón también es pecado. Pongámonos a cuentas antes de acostarnos, como decía mi esposo. No vaya a ser que nos robe la paz. Yo soy una. Si estoy molesta con él, yo no puedo dormir a la par de él. Estoy vuelta y vuelta y vuelta hasta que hablamos y ponemos las cosas en la mesa. Y pues, como él decía, no sea que no amanezcamos. Ahí mismo en Efesios 4, 27 y 28, leámoslo. En cuanto a la pasada manera de vivir, 27, 28. 27, no den lugar al diablo. Sí. El 4, 27. Oh, perdón. 27. Perdóneme. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esforcémonos en nuestra relación. Reconozcamos el valor de nuestra pareja o nuestra esposa. Seamos agradecidos y no dejemos que una pequeña ofensa nos robe el gozo de nuestro amor y nos separe. Así es. Hay unos que son más débiles que otros. Por lo tanto, necesitamos del perdón con más frecuencia. Caemos más fácil. Pero es Dios el que nos dio la gracia cuando nos selló con su Espíritu Santo. Dice allí mismo en el libro de Efesios, el capítulo 1, en los versos 6 y 13. En el 1, 2 versículos, nos vamos a saltar varios versículos. Solo vamos a leer el 6 y el 13. Porque el 6 dice:
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. También ustedes luego de haber sellado, este es el 13, también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es, así que es Dios el que nos dio la gracia cuando nos selló con el Espíritu Santo, dice aquí. No podemos, no somos espirituales y no perdonamos, no podemos serlo. Su gracia es la que nos hace aceptos a nuestro amado, y esa misma gracia es la que nos hace aceptos el uno al otro como esposos. Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, así tratamos a nuestra pareja, a nuestro amado. Me acuerdo de Sara que decía mi Señor cuando se refería a Abraham. Yo lo trato a él, por lo general digo mi amado. Tengo que hablar con mi amado primero. Es esa la gracia que tenemos nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Cuando nuestra pareja comete una falta hoy, la comete mañana y la comete la otra semana, no es fácil estar perdonando una, otra y muchas más. Pero es ahí donde tenemos que pedir a Dios esa gracia. Para no tirar la toalla. Para sentir deseos de perdonar hoy, mañana, la otra semana y cuantas veces sea necesario. Porque Dios ya nos prometió que va a estar ahí hoy, mañana, la otra semana y siempre. Hasta el final, dice. También nos prometió no darnos cargas que no podamos llevar. Amén. Seguimos ahí en el mismo libro. El verso 29 dice. No, eso es Efesios 4. Y creo que es Efesios 4. Sí, Efesios 4, el verso 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Esto es en el capítulo 4, el versículo 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Yo creo que en las familias cristianas no se oye, ¿verdad?, los insultos para la esposa o para el esposo. Ya no caben allí. Ya no caben ahí. No nos acusemos el uno al otro. No. No nos acusemos el uno al otro, ni nos digamos palabras groseras. El problema no lo vamos a solucionar buscando al culpable. El problema lo vamos a solucionar tomando responsabilidad cada uno de nuestras faltas. Así es. Allí mismo, en la cita que acaba de hablar mi esposa, que leyó, en el versículo 30 nos dice de Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención.
Dice, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. En la clase anterior leímos los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23. Leámoslo. Gálatas 5, 22, perdón. Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como lo acabamos de leer, no hay razón para no dar esos frutos. Y si los perdimos, busquémoslos, busquemos a Dios para seguir. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son ellos? Lo acabamos de leer. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando somos sellados con el Espíritu Santo, automáticamente damos frutos. Y cuando dejamos de dar esos frutos, contristamos el Espíritu Santo de Dios. Realmente solamente es un fruto y es el fruto del amor, ¿verdad? Pero el amor encierra todo eso, el gozo, la paz, la benignidad. En el verso 31 y 32, siempre ahí mismo, dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si no puedo perdonar a los demás, tampoco yo voy a ser perdonado. Cuando yo perdono a mi esposa, el primero que está soltando soy yo. Pero no la voy a poder soltar a ella si yo no me he soltado yo mismo. Si ya pedimos perdón y fuimos perdonados, ya no necesitamos seguir recordando todo eso que nos hizo daño. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que somos blancos como la nieve y que todo eso, cuando ya nos arrepentimos y pedimos perdón, todo eso se va al fondo del mar y Dios ya no lo vuelve a recordar. Somos nosotros los que estamos a veces recordando y recordando. Así que ya no tenemos que seguir recordando, borrón y cuenta nueva. Ya es una cuenta cerrada. En Mateo 18, del 23 al 31, vamos a leer, vamos a regresar otra vez. ¿Se acuerdan que les dijimos que lo dejaran ahí, que no lo perdieran a Mateo? Mateo 18. Del 23 al 31 dice, yo creo que es bien conocida esta lectura. Dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Cuando éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó:
Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. Y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. En estos versos del 32 al 35 de Mateo 18, leámoslo. 32 al 35. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí vimos que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no nos perdonamos. Seguimos esclavizados por pensamientos y recuerdos que nos torturan hasta con deseos de venganza y queremos suicidarnos. Perdemos el deseo de vivir. El otro día escuchaba decir en la televisión que el 90% de los pacientes en los hospitales de psiquiatría han llegado hasta ahí por la falta de perdón. El 90%. No son cristianos los que hicieron esa encuesta. Son psiquiatras, son doctores, los que han descubierto que esos pacientes están llenos de dolor, resentimiento, amargura y falta de perdón por alguna ofensa que alguien les hizo o por algún trauma. Lo que no expresamos con palabras, nuestro cuerpo lo va a decir a gritos, con ataques al corazón, derrame cerebral, y el cáncer, que también se oye decir que tienen ese origen algunas ocasiones. Mientras que cuando nosotros perdonamos no vamos a tener que pasar por esos tormentos. Esas enfermedades son tormentos que nos destruyen completamente, nos llevan hasta la muerte física, emocional y espiritualmente. Porque lo que no decimos con palabras, nuestra salud lo va a decir a gritos. Y son esos los verdugos de los que hablan las escrituras en el versículo 34 y 35. Leamos lo que dice ahí. El 34 dice, y muy enojado el rey lo entregó a sus verdugos, a los verdugos, hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, por miedo a hacer algo nuevo, por temor a fracasar o a que nuestros defectos sean descubiertos, preferimos el silencio en vez de confrontar los problemas.
En muchas culturas, el sexo del primer hijo juega un papel muy importante. En la India, en algunos países asiáticos. Cuando los padres están esperando un varón y nace una hembra. Hay un rechazo tremendo que impacta la vida de ese bebé. Lo mismo que los embarazos no deseados. Las niñas en muchos países son bien menospreciadas, como lo decía en la India, por ejemplo. Pero se escucha con frecuencia decir, las niñas tienen que ser ordenadas, limpias y cuidadosas. Y sí, es verdad. Y si se salen de esos estándares, se corre el riesgo de ser avergonzadas, inmerecedoras del amor de nuestros padres y más tarde de nuestro esposo. Por lo tanto, tenemos en nosotros un espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el verdadero amor de nuestros padres aquí en la tierra. Y de la misma manera va a ser nuestra relación con Dios. Una persona que no es amada no puede dar amor. Llegamos al matrimonio con una enorme necesidad. El hombre tratando de llenar ese vacío de la madre con su esposa y la mujer tratando de llenar el vacío esposa, de mamá, su padre para que lo termine de criar en su esposo. A veces nos cuesta comprender el impacto de todas las inseguridades que traemos cuando nos casamos. Y es todo eso que nos roba el gozo en toda su plenitud de los beneficios del matrimonio. No olvidemos la misión principal de cada uno en nuestro hogar. Yo como esposo, amar a mi esposa y complacerla va a ser mi misión principal y viceversa. Valga la redundancia, es muy importante. Ya no voy a buscar mi propio beneficio, sino nuestro beneficio. No tengamos miedo de decir no cuando es no y sí cuando es sí. No tengamos temor de aceptar cuando cometemos un error, porque esa es una de las mejores cualidades del ser humano. Si yo como esposa me acepto a mí misma, con mis imperfecciones voy a ser capaz de aceptar a mi esposo cuando él cometa un error. Amén. Es horrible, me imagino yo, compartir con una persona que es imposible de complacerla. Otra vez, esa incapacidad de complacer a tu cónyuge se originó cuando de niños se nos demandó un 10 en la escuela y no lo pudo alcanzar, alcanzó un 8. Un 7 o 6. O un 6. Es ahí donde caben las palabras positivas y un tono de voz suave. Soy feliz contigo. Yo también. ¿Really? No sé qué haría si tú me faltaras. La próxima vez vas a salir mejor. Lo mismo que vivir con personas que desconfían hasta de su propia sombra. Es agotador. Ese es un celo que proviene de la inseguridad, o más bien un sentimiento de inferioridad, que fue causado tal vez por una comparación. Seamos cuidadosos cuando hablamos con
con nuestra pareja, si hacemos comparaciones que sean con el objetivo de edificarle, no de destruir su visión o sus deseos, porque a la larga vamos a tener que confrontar las consecuencias. Y sí es bueno que seamos transparentes el uno con el otro, porque hay situaciones que no pueden pasar desapercibidas. Pero tratemos de no hacerlo en público, a no ser que sea algo que va a edificar a mi esposa o que no sea algo íntimo. Cuando nosotros reconocemos las buenas cualidades de nuestro cónyuge, a solas le damos honor. Pero si lo hacemos en público, el honor es doble. Así es. Recuerdo un ministro que vino a la iglesia, no nos conocía, y me ministró y me dijo, vas a recibir el favor de Dios a través de tu esposo. Fue algo muy hermoso porque estábamos comenzando nosotros teníamos una sed y un deseo de restaurar nuestro hogar, que a todos los seminarios que habían íbamos. Todo lo que era para matrimonios, nosotros allí íbamos. Y este ministro no nos conocía, pero me dijo, me puso la mano en la frente y me dijo, vas a recibir el favor de Dios a través de tu esposo. Y así fue. Esa profecía yo la tomé y dije, amén. A la persona que se siente inferior tiene un gran vacío en su vida, que solo Dios la puede llenar, porque debido a que se vuelven difíciles de complacer, ningún ser humano va a ser capaz de complacerla. Y cuando nacen nuestros hijos, tengamos ese cuidado de no sembrar esos sentimientos de inferioridad. Hablémosles positivamente para que ellos no tengan temor y puedan reconocer sus errores y no escondan sus sentimientos. Hay que bendecirlos. Amén. También a nuestros hijos hay que darles honor. Cuando ellos cometan errores o cuando contemos historias de ellos, seamos cuidadosos, que sean de edificación, que no les hagan daño. Seamos soñadores, tratemos de llevar a cabo nuestros sueños. Si nosotros que somos hijos de un rey y fuimos puestos en esta tierra para que la gobernemos, nos atrevemos a soñar grande. También nuestros hijos se van a atrever a soñar grande. Por supuesto que hay un balance en lo que se llama arrogancia y humildad. Hay síntomas en las personas con sentimientos de inferioridad que debemos saber cómo confrontarlos. La depresión, el enojo, el deseo de controlar a su pareja, y más bien todos estos sentimientos son causados por el temor de perder a su cónyuge. Así es, cuando una persona se siente inferior y es celosa, es por eso, porque hay sentimientos de inferioridad y tiene temor de perder a su esposo o a su esposa. Y por eso se comportan de tal manera. Pero en Génesis 1:28, lo estuvimos leyendo mucho al principio de esta impartición. Dice así Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla,
sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Aquí nos está diciendo que gobernemos, que nosotros seamos el gobierno. Si nos fijamos bien, el presidente cómo se comporta, con la cabeza en alto, dicta leyes, corrige, ¿verdad? Nosotros somos el gobierno de nuestro hogar. El esposo es el líder que ha sido puesto como cabeza de hogar. Y la esposa que se someta, que con qué gusto se va a someter si su esposo la ama y la trata tiernamente. Se derrite, ¿verdad? Amén. Tenemos una gran responsabilidad como esposos y mucho más con nuestros hijos también. Nosotros estamos modelando para ellos. Dejémoslos que tomen riesgos, que se caigan, pero que se puedan levantar sin ser avergonzados. Por supuesto que tenemos que medir la intensidad del peligro. Pero dice la palabra de Dios que 7 veces se cae el justo y de todas ellas el Señor siempre lo levanta. Y eso es un padre también. Y ese es un esposo también. Amén. Apoyémonos como esposos. Y de esa forma nuestros hijos van a sentir más seguridad en nuestro hogar. Dios Padre quiere que nosotros seamos libres. Tomemos autoridad sobre esos sentimientos de inferioridad, culpabilidad, error y de vergüenza. Echémoslo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, cuando nosotros fuimos creados, Dios nos creó para que tomemos dominio y autoridad sobre todo. En Génesis 1:28 lo acabamos de leer. No nos creó para que esos sentimientos de inferioridad tomen dominio sobre nosotros. Siento en este momento que tenemos necesidad de orar por los líderes del hogar. Necesitamos bendecirlos. Si ¿está bien? ¿Está bien? Si a ustedes les parece bien, queremos bendecirlos. Queremos bendecirlos. Queremos orar por los líderes que tenemos aquí presentes y por los que están en línea también. Vamos a bendecir a cada representante de hogar. Bien. Dios ha sido bueno, iglesia. ¿Alguien dice amén? Alguien dice amén a eso. Y me encanta el hecho de que el sentir de Dios es bastante interesante. El hecho de que Dios pueda hacer con nosotros algo maravilloso. Así que, hermanos, cabezas de hogar, pasemos al frente un momento. Hermano Daniel, abuelo. En mi caso sería mi hermana también. Y podemos recibir la bendición de parte de Dios. Cruzan al frente, por favor.